La Jefatura y Coordinación de Enfermería del Hospital de la Mujer les agradece su presencia a los aquí presentes y a los que nos acompañan vía Zoom. La inmunoprofilaxis del personal sanitario conlleva múltiples propósitos que engloban tanto la protección de los pacientes como de los funcionarios mismos. Programas de inmunización sistemática del personal de salud pueden reducir el riesgo de enfermedad, minimizar el impacto de accidentes laborales con materiales infecciosos y mantener la fuerza de trabajo indemne en los centros médicos durante los brotes estacionales de algunas infecciones. Hoy nos acompaña la maestra María Araceli Cortés Villa, enfermera de la consulta externa del Hospital de la Mujer, con el tema esquema de vacunación en el personal de salud. Voy a tratar de hablar lo más fuerte posible, de manera que me puedan escuchar, ¿sale? Para no usar el micrófono porque sí. No, pero estoy... Okay. Bueno. ¿Cómo lo prendo? ¿Ya? Ok. Como ya les mencionaron, mi nombre es Araceli y ya nos hemos visto. Ya nos hemos visto en una ocasión con ustedes. Yo les voy a platicar un poquito con respecto a las vacunas. Les doy las gracias por permitirme estar aquí con ustedes, porque finalmente, pues gracias a que ustedes están aquí y gracias a la invitación de mis compañeras es que estamos aquí reunidos. El tema que me pidieron que les apoyara fue lo que es el esquema de vacunación en el personal de salud. Primero quiero comentarles que no hay un esquema para el personal de salud como tal. Al estar yo revisando los manuales de vacunación nacional, vemos que un esquema como tal, exclusivo para nosotros que participamos en todos los hospitales como trabajadores, no hay un esquema. Hay un esquema que es para los adultos, del cual yo les voy a hablar, y que hay algunas recomendaciones con algunas vacunas que precisamente tienen más énfasis en el personal que está trabajando en los hospitales. Pero decirles yo, ok, tú eres enfermera, tú eres médico y te tienes que aplicar estas vacunas como tal, no. O sea, así sea la población abierta o como ustedes al final, todos vamos a tener ese compromiso si hay la vacuna y esa responsabilidad de aplicarla. Quise empezar con algunos conceptos básicos, finalmente para que pues podamos entender un poquito el propósito por el cual nos debemos de vacunar, los objetivos por los cuales debemos de formar parte de esa responsabilidad primeramente para nuestro cuerpo, pero también si somos trabajadores y para que no seamos un reservorio hacia un paciente, le podamos, por medio de nosotros, el paciente se pueda infectar de alguna infección. Entonces la inmunidad dice que es el estado de resistencia que tienen todos los seres vivos ante una acción patógena que proviene de microorganismos o otras sustancias extrañas. Nosotros aquí sabemos que hay diferentes tipos de inmunidad, ¿sí? Y yo quisiera que ustedes me apoyaran participando un poquito para que esto sea así como más activo. ¿Ustedes cuántos tipos de inmunidad conocen? Se vale que nos equivoquemos. Finalmente, quiero que ustedes sepan que a lo mejor yo no soy la persona que más domina el tema, ¿sí? Aquí yo creo que hay personal que domina más el tema, pero finalmente este tipo de ponencias, este tipo de clases, pues finalmente nos ayudan a que nos retroalimentemos con el conocimiento de otros. Dime.
Inmunidad pasiva, activa, inmunidad innata y inmunidad adquirida. Adquirida. Sí, entonces ya les mencionaba, nuestra compañera es la innata. ¿Y para quién me puede decir cuál es la innata? Adelante. La innata es la que nuestro cuerpo crea, o la que nuestras células están produciendo constantemente para combatir esas enfermedades. Entonces, aquí nos dice nuestra compañera que la innata es la que normalmente nosotros estamos creando, ¿sí? Bueno, pues efectivamente la inmunidad se clasifica en dos, ¿sí? Que ya lo mencionaba la compañera, ¿sí? Que es la innata y es la adquirida, y de ahí vienen otras clasificaciones. Mi compañera también decía que en la adquirida también viene lo que sería la pasiva y sería la activa, ¿sí? Y entonces hablamos que la innata son como con lo que nosotros, las defensas con las que nosotros normalmente hacemos, ¿sí? ¿Y cuáles serían? Es lo mismo que ahorita nosotros tengamos ahorita nuestras defensas más fortalecidas ahorita, o un recién nacido o un prematuro. Ustedes contesten. ¿Quién creen que las tiene más fortalecidas? Nosotros, ¿verdad? Entonces la innata generalmente es con lo que nacemos, ¿sí? Y está relacionado con sobre todo la piel, las mucosas, el epitelio, las vellosidades, que es lo que nos va a proteger. Si ustedes ven a un recién nacido, en un prematuro, las personas que ya están ahorita en contacto con los recién nacidos, los prematuritos, vemos que son personas que a veces hasta su pielecita es muy frágil, ¿sí? Las vellosidades, entonces vemos que el epitelio, las mucosas son muy frágiles, entonces esas personas hay más riesgo, ¿sí? A infectarse. Entonces aquí dice que el término inmune viene del latín immunitas, que significa exento. Entonces, ¿cuál es la función fundamental que va a tener lo que es el sistema inmunológico? ¿Mande? Díganlo, si nos equivocamos no pasa nada. Finalmente es para que estemos aquí y aprendamos algo nuevo. Yo lo tuve que estudiar, chicas. No me lo sé. Sería exentarnos de... Exactamente, es precisamente protegernos, ¿sí? Defendernos de los microorganismos, de los virus, de las bacterias, ¿sí? Y entonces dice así que el sistema inmunológico, ¿sí? Lo representan todos los órganos linfoides, y estos órganos, pues también ustedes por ahí creo que no sé, no aparece. Bueno, los sistemas, el sistema linfoide está representado por todos estos órganos, y vemos que son desde las adenoides, amígdala palatina, timo, vaso, placa de Peyer, médula ósea, apéndice, vasos linfáticos, nódulos linfáticos, vasos sanguíneos, y todo esto va a tener una función específica en el sistema inmunológico. Vemos por aquí, por ejemplo, los vasos sanguíneos. ¿Ustedes para qué función tendrían para el sistema inmunológico? ¿Perdón? Exactamente, a través de la sangre se van a transportar todos esos órganos blancos, que van a ser los que nos van a defender, ¿sí? De todos esos microorganismos. Y por ejemplo, si nosotros hablamos un poquito de lo que es la médula ósea, ¿qué función tendría?
Me interesa que sepamos un poquito de esto, chicas, porque finalmente también de esto depende muchas veces que de acuerdo al órgano afectado o de acuerdo a la patología que tiene el paciente, muchas veces nosotros decimos está inmunodeprimido o está así o está acá. ¿Sí me explico? Por eso es importante que de alguna manera conozcamos cuáles son esos órganos que forman parte del sistema inmunológico y sobre todo si vemos una paciente que tiene algún daño renal o algún problema del vaso, podamos ver, o sea, qué son los posibles efectos o los posibles riesgos que tiene esta paciente. Entonces, si nosotros vemos lo que sería la médula ósea, díganme, ¿qué función tendría? O acuérdense de lo que serían los huesos largos, ¿qué función tienen? ¿Perdón? No escucho. No pasa que te equivoques, yo también me voy a equivocar y habrá quien me corrija, no pasa nada. Crear la sangre, exactamente, o sea, en la médula ósea vamos a ver que ahí es donde se van a desarrollar esos linfocitos, esas células, esos tejidos que nos van a defender y nos dice que ahí crecen, que ahí se maduran, ¿sí? Pero habrá unos que ahí directamente se van a madurar, que ahí directamente se van a almacenar, pero habrá otros que van a tener que van a transportarse a otro órgano para ahí madurarse y de acuerdo al lugar donde se transporten van a tener diferente nombre. Por ejemplo, estamos hablando que los que se desarrollan, los que crecen, los que nacen en lo que es la médula, ahí les vamos a llamar lo que sería los linfocitos, ¿sí? Los linfocitos se maduran y ahí se quedan en lo que sería la médula ósea, ¿sí? Entonces les vamos a llamar células B. Pero si estas se transportan a lo que es el timo, entonces van a ser las células T. ¿Y qué función van a tener estas? Finalmente, aquí nos lo va a decir, dice que estos desencadenan una respuesta inmunológica para combatir el cáncer, los virus, pero también los microorganismos. Okay. Las células B producen anticuerpos contra microorganismos específicos. Después de los linfocitos tenemos los fagocitos. Los fagocitos normalmente son los que se tragan a las células, ¿sí? A los microorganismos, aquellas células que están dañadas. Entonces ya platicábamos un poquito de lo que es la inmunidad. La inmunidad natural se crea por las barreras naturales del cuerpo, piel, sustancias protectoras de la boca, tracto urinario, la superficie de los ojos y anticuerpos que pasan de la madre al hijo. También tenemos la adquirida que se desarrolla a través de la exposición a microorganismos extraños, específicos, toxinas, tejidos extraños, en el cual es reconocido por el sistema inmunológico del cuerpo cuando este antígeno entra al cuerpo, nuevamente el sistema inmunológico le recuerda y sabe exactamente cómo responder. Generalmente la inmunidad adquirida, generalmente esos antígenos, esas parásitos, bacterias van a crear una memoria en el cuerpo que generalmente son anticuerpos que cuando llegue otra vez, llegue por ahí a aparecerse ese mismo virus al que ya habíamos tenido contacto, pues finalmente tenga una respuesta y nos pueda defender del mismo. Aquí está. Tipos de inmunidad, inmunidad innata, ya les mencionaba, inmunidad adquirida. La inmunidad adquirida se clasifica en inmunidad activa, surge en respuesta a una infección o la vacunación, que generalmente la natural es, pues es lo que yo les mencionaba, que es en respuesta a la infección,
y la artificial, que es cuando nos estamos vacunando, pero también existe la inmunidad pasiva, que está representada, dice, después de recibir anticuerpos de otra persona o de otra parte. Y también se clasifica en natural y artificial, ¿sí? La natural, que es cuando esos anticuerpos se pasan, ¿sí? Cuando nosotros normalmente amamantamos a nuestros hijos. Pero también está la artificial en el caso, ¿sí? De inmunoglobulinas, perdón, de gamma globulinas, en donde, un ejemplo, cuando nace un niño que tiene hepatitis y resulta de que, o sea, nosotros normalmente a las madres cuando se detecta que están embarazadas se le tienen que hacer ciertos tamizajes para ver que no tenga algunas infecciones, sobre todo la sífilis, hepatitis. Aquí, por ejemplo, en Colpo, no sé, porque no tengo mucho conocimiento de más, pero también en algunos otros servicios les hacen a las madres sobre el del VIH, ¿sí? Entonces, cuando nosotros detectamos o los médicos detectan que nació un bebé y ese tiene hepatitis, entonces ahí no va a funcionar en ese momento una vacuna. Ahí en ese momento va a funcionar las gamma globulinas. Entonces, esa es la diferencia entre una cosa y otra. Las vacunas normalmente nos van a prevenir y ya el gamma es cuando el problema ya está y tenemos que ayudar a disminuir, a resolver la situación. Bueno, y entonces, ¿qué es una vacuna? Sustancia compuesta por una suspensión de microorganismos atenuados o muertos que se introducen en el organismo para prevenir y tratar determinadas enfermedades infecciosas, estimula la formación de anticuerpos, con lo que se consigue una inmunización contra algunas enfermedades. Ustedes saben que hay muchas vacunas, pero no todas se ha llegado a tener alguna vacuna. Ustedes, por ejemplo, saben que el VIH hasta ahorita no hay una vacuna, ¿sí? Que también tenemos muchos de serotipos de hepatitis, pero no todos hay una vacuna. También tenemos del VIH, perdón, de virus del papiloma humano, y tampoco, no por todos los serotipos hay una vacuna. Entonces solamente hay algunos que son específicos. Y aquí empezamos. Dice, esquema de vacunación para población de 10 a 19 años y adultos a partir de los 20 años. ¿Cuáles son las vacunas que nos debemos de aplicar? Y que mucho va a depender también de los esquemas que nosotros tengamos pues en nuestro nacimiento. Y la primera vacuna es la toxoide difteria, que es a partir de los 15 años con esquema completo o refuerzo cada 10 años. Ahorita les voy a platicar cada una igual para que no nos vayamos a confundir. La del sarampión, rubiola, antihepatitis B, virus del papiloma humano, toxoide, difteria y que es la del tosferina, que es la pertussis, antineumocóxica y antiinfluenza. Bueno, la del toxoide. ¿Quiénes son las personas que no la debemos de aplicar? Aquí el esquema nos dice que a partir de los 15 años de edad con esquema completo únicamente se tiene que aplicar un refuerzo a los 10 años. ¿Quién tiene su esquema completo? ¿Todos? ¿Sí? Entonces, ¿hasta la de los 15 años sí se aplicaron? ¿Sí? ¿No? Bueno, aquí nos dice que si tú te aplicaste la de los 15 años, igual a partir de esas fechas tú ya nada más cada 10 años te vas a aplicar un refuerzo.
Y aquí nos platica algo, dice, con esquema completo, esquema primario que viene siendo 5 dosis de la combinada, que es la, ¿me la recuerdas, Goyita? No, la de, esta, si tienes esas 5 dosis, o si tienes la del toxoide tetánico únicamente de 3 dosis, dice vacunar con una dosis de TD a hombres y mujeres a partir de los 15 años de edad, refuerzo cada 10, o sea, se queda igual, ¿sí? Porque ese esquema es para niños y para niñas, es el mismo, ¿sí? Pero, por ejemplo, con esquema incompleto, menos de 5 dosis del esquema primario o menos de 3 dosis de TD, completar la serie primaria de vacunación con TD, administrar dosis restantes, respetando los intervalos mínimos entre vacuna y de a partir de ese tiempo, cada 10 años. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Quién habló? ¿Qué dice ella? Que hay que completar el esquema, ¿sí? Entonces, dice, con esquema incompleto, menos de 5, pero ¿cuál me tendría que aplicar? Por ejemplo, si tengo 11 años, ¿cuál me tendría que aplicar? ¿Sí? La del esquema de que es complementario, que lleva 5 vacunas, o la TD. Aquí, la TD siempre hay que saber que se tiene que aplicar después de los 7 años, no antes, ¿sí? Entonces, en este caso, yo únicamente me estaría aplicando, pues exactamente como lo dice ahí, voy a completar el esquema con la TD, ¿sí? Pero luego nos dice, cuando nosotros, ustedes saben que también existen las personas que no creen a las vacunas, los papis que anteriormente no dejaban que se vacunaran sus hijos, o igual aquellas personas que no saben si las vacunaron, que no tienen ningún conocimiento. Entonces dice, no documentada, no vacunados, a partir de los 15 años, administrar la primera dosis en el momento de la visita, segunda dosis 4 semanas después o un mes, 3 dosis 12 meses después de la primera dosis, y de ahí nos vamos al refuerzo. Pero existe también aquí con respecto a lo que es las embarazadas. Dice, embarazadas con esquema completo de TD de 5 dosis o 3 dosis de TD, vacunar una dosis de DPA, que es la difteria tosferina, y tétanos a partir de la semana 20 de edad gestacional, preferentemente entre la semana 27 a 36 de gestación, en sustitución o no de TD y el refuerzo de los 10 años de la TD. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo, por ejemplo, estoy embarazada y tengo todo mi esquema completo de TD, únicamente me tendré que aplicar la vacuna, la de toxoide difteria tosferina, me la tendré que aplicar entre la semana de preferentemente 27 a la 36 semanas, ¿sí? ¿Por qué es el tiempo donde yo tengo que aplicar esta vacuna? Esta vacuna, déjenme decirles que más que protegernos en ese momento, cuando nosotros aplicamos la pertusis, más que protegernos a nosotros, está protegiendo al bebé. Si por ejemplo ya tenemos el esquema de toxoide completo, ahí yo ya estoy protegiéndome a mí, pero a lo mejor por eso es el que yo tengo que aplicarme entre la semana 27 y 36. ¿Por qué? Porque es más cuando más se van a elevar los anticuerpos y cuando mayor va a haber el riesgo de que ese niño, nosotros nos consideramos reservorios a esta enfermedad, la tosferina, entonces nosotros se la podemos pegar al bebé. Entonces, por eso es recomendable que se aplique durante esas semanas,
¿sí? Y si tenemos ese esquema completo de TD, no es necesario que apliquemos aunque estemos embarazadas, únicamente estaremos aplicando esa vacuna, ¿sí? Mi pregunta es igual, lo confirmo por si los confundí. Si estoy embarazada con el esquema completo, ¿cuál me voy a aplicar? Exacto, ¿sí? Entonces nada más me voy a aplicar la que se aplique entre la semana 27 a la 36. Pero luego nos dice, embarazada sin esquema de TD o no documentada, menos de 5 dosis del esquema primario o menos de 3 dosis de TD, tengo que completar el esquema, pero también, aparte de completar, me tengo que aplicar la otra vacuna, ¿sí? Y luego, embarazadas con heridas contaminadas, se deben aplicar las pautas recomendadas. Ahorita vamos a hablar de ese cuadro para que se deben aplicar las pautas recomendadas en el cuadro 9.64 para protección, considerando que a partir de la semana 20 de gestación debe recibir una dosis de la vacuna difteria, tosferina y tétanos. ¿Dudas con eso? En las embarazadas, porque aquí también va a haber embarazadas, ¿sí? Y las que no estén embarazadas, pues nada más saben que si no tienen el refuerzo de la del toxoide, es la única que se van a aplicar, ¿sí? Pero si están embarazadas, ya sabrán cuál se estarán aplicando. Después dice esquema de TD e inmunoglobulinas antitetánica en caso de heridas. Aquí hay ciertas recomendaciones y difiere mucho entre con qué te cortes, en dónde te generes la lesión, porque hay ciertas zonas donde hay mucho más riesgo a que que pueda dar este tipo de enfermedades. Un ejemplo, si ustedes, por ejemplo, están se llegan a cortar donde hay mucha tierra, donde hay estiércol, donde hay popó de animales y demás, el riesgo va a estar más elevado. Pero si también se llegan a picar, no sé, con un clavo que estaba oxidado, que estaba contaminado, que estaba sobre la tierra, pues el riesgo todavía se va a elevar mucho, ¿sí? Entonces aquí en los esquemas nos dice que todas estas personas que viven en lugares de riesgo, el refuerzo no debe de ser a los 10 años, sino es a los 5 años, ¿sí? Pero también nos dice algo bien. Creo que ya lo desconté. Ok, dice aquí, en recién nacidos con corte insalubre de cordón umbilical y sin antecedente materno de aplicación de TD o TDPA, en el embarazo aplicar inmunoglobulina antitetánica intramuscular 250 unidades internacionales y seguir el protocolo hospitalario para la atención y vigilancia del neonato. En el caso de la madre, la dosis de inmunoglobulina antitetánica es de 500 unidades internacionales en el adulto y de 250 unidades internacionales en el niño en el sitio anatómico, diferente a la aplicación de la vacuna TD por vía intramuscular. Entonces, también lo van a ver esto que sucede aquí en el hospital. De repente le llega en urgencias un bebé por ahí que, no sé, fue el expulsivo en su comunidad, en el carro y demás, y entonces tienen que estudiar este tipo de cosas. A lo mejor ya le cortaron el cordón y a lo mejor las tijeras que utilizaron no eran estériles o eran oxidadas, entonces hay que valorar todo ese tipo de cosas, ¿sale? Entonces aquí ya nos está diciendo qué tenemos que hacer, porque ahí, aunque nosotros estemos aplicando la vacuna, ahí lo correcto sería que se aplique en ya se me olvidó, dice la inmunoglobulina antitetánica, una vez que se valora con qué se cortó el cordón umbilical.
Y pasamos con la siguiente vacuna, que es sarampión y rubiola. Dice que a partir de los 10 años de edad, en quienes no tengan 2 dosis de esta vacuna. Entonces, esta vacuna también está incluida en el cuadro del esquema de los recién nacidos, ¿sí? Pero en aquellas personas que no tengan su cartilla o que no se hayan aplicado, no esté documentado que ellas se hayan aplicado, entonces tendrán que a partir de los 10 años de edad tendrán que seguir el esquema. Y después de ese esquema ya nada más un refuerzo cuando haya alguna campaña, es meramente, ¿sí? Pueden pasar dos cosas, o de plano están muy cansados o de plano yo los estoy durmiendo. ¿Cuáles de las dos? ¿Salieron de guardia? Ok. Y tenemos la vacuna de la hepatitis. De la hepatitis B, y nos dice también está dentro del esquema de vacunación en el recién nacido y está dentro de la combinación de las 5 vacunas, es hexavalente, pentavalente, y aquí nos dice cómo se debe de aplicar. Dice que si es un recién nacido, dosis 1 al nacimiento, en las primeras 24 horas de vida en recién nacidos con un peso mayor o igual a 2,000 gramos o menor o igual a 2,000 gramos clínicamente estables, ¿sí? En personas menores de 5, vendría siendo el esquema, pero igual yo me voy a brincar nuevamente al de los adolescentes. Dice, adolescentes a partir de los 11 años de edad sin antecedentes de vacunal y adultos, ese sería el esquema. Nuevamente, en todas las personas de esa edad que no tienen el esquema del recién nacido, ese es el esquema que tienen que manejar. Pero en el caso de nosotros que somos parte del personal de salud y que ustedes saben que la hepatitis B se adquiere o no la donan finalmente a través de la sangre, a través de las relaciones sexuales, a través de todas las secreciones corporales. Entonces hay la recomendación de que nosotros debemos pues ser vacunados, tener ahí un refuerzo, ¿sí? Y nosotros formamos parte del personal o de las personas con factores que finalmente de riesgo, ¿sí? No por la enfermedad que nosotros podamos tener, sino con lo que trabajamos, en este caso con fluidos corporales, con sangre. A lo mejor no nos contagiamos en una relación sexual, pero ¿qué tal? A través de la sangre, algún piquete, con una aguja de una paciente infectada o demás. Entonces, sería yo siempre estoy, adultos con diálisis o hemodiálisis, ahí es donde nosotros formamos parte, pero igual si ustedes ya tienen su esquema completo, tampoco se preocupen porque aparte de que no hay un esquema para el personal de salud, tampoco están las vacunas, así es que tampoco se preocupen por eso, o sea, se deberían de poner un refuerzo, pero no hay vacunas, ¿sí? Entonces, se los voy a decir porque finalmente si tienen la oportunidad o si la llegan a comprar, pero no hay vacunas, ¿sale? Bueno, después dice, la vacuna contra el virus del papiloma humano, características diferenciales en cuanto a composición. Bueno, esta vacuna. Esa vacuna sabemos que la Secretaría de Salud únicamente tiene para la vacuna bivalente, ¿sí? Que es para 2 serotipos. Pero también sabemos que aproximadamente hay un promedio de unos 200 serotipos. Entonces estamos hablando que nada más está, la Secretaría de Salud nada más está dando o ofreciendo vacunas para los virus de más alto riesgo, que son los oncogénicos, ¿sí? Pero también no se preocupen, la Secretaría no la tiene, ¿sale? Bueno, entonces,
es importante nada más que identifiquen que hay la bivalente, ¿sí? Que es la que maneja la Secretaría, que ahorita les voy a manejar el esquema, y también está la cuadrivalente, ¿sí? Sabemos también que el virus del papiloma humano pues puede ser un 90% de todas las personas que tienen una vida sexual activa, dice que un 90% tienen el virus. O sea que todos los que estamos aquí podríamos tener el virus. Nada más, ¿qué hace la diferencia? Que hace que muchos de estos virus nada más nosotros los guardamos, a lo mejor somos reservorios o a lo mejor se quitan, son transitorios y punto y aparte, ¿sale? Pero aquí están aquellos virus que sí van a tener algunas manifestaciones clínicas, pero también están aquellos virus que no van a tener ninguna manifestación clínica, pero a largo plazo, en promedio de 10 años, 15 años, de acuerdo a tu sistema inmunológico, puedes llegar a desarrollar cáncer, ¿sí? Entonces, de ahí la diferencia. ¿Qué le interesa? ¿Qué es lo único que está tratando de cubrir la Secretaría de Salud? Es meramente aquellos virus que son más oncogénicos, ¿sí? Que es el caso del 16 y el 18. Y en el caso de la vacuna, que es la particular, que es para 4 tipos de virus, el 6 y el 11 son los más asintomáticos, perdón, los más sintomáticos. ¿Qué quiere decir? Que son los que más llegan a presentar por ahí verrugas, ¿sí? Algunas manifestaciones, pero igual ahí, generalmente cuando yo veo una paciente que tiene verrugas, yo le digo, no te preocupes, no pasa de que tengas verrugas y que se quiten esas verrugas, se te dé tratamiento y ahí quede, ¿sí? Porque finalmente esos se consideran de bajo riesgo. El problema es cuando son aquellos asintomáticos y son aquellas pacientes que nunca se hacen el Papa Nicolau y que resulta que después ya tienen cáncer. Entonces, pues finalmente la Secretaría dice, pues yo te voy a dar meramente para los que son oncogénicos. Si tú llegas a tener o contagiarte no sé cuántos virus, a mí me interesa que tú no tengas cáncer porque pues igual la economía, los gastos a nivel mundial se elevan y pues eso es lo que yo no quiero. A mí no me preocupa cuánto sufras con los síntomas, me preocupa que no se eleven los gastos, ¿verdad? Bueno, entonces, este es el único esquema que tuvo la Secretaría de Salud, que sería primera dosis, que sería la primera, y a los 6 meses la siguiente, ¿sí? Y que está indicado en aquellas niñas de los 9, vamos a pasarnos tantito, que está indicado en aquellas niñas de los 9 años o en quinto de primaria, ¿sí? Y a los 6 meses aplicarse la siguiente vacuna. Pero también déjenme decirles que no está contraindicado que esa vacuna se la lleguen a aplicar, sobre todo en aquellas personas que no se vacunaron, que se la puedan aplicar, no sé, aún teniendo el mismo virus, ¿sí? Porque también se ha visto que hay una respuesta inmunológica mejor a aquellas personas que están siendo tratadas con esto, cuando tienen la oportunidad de esta vacuna. Normalmente, ¿en dónde la aplican? Pues prácticamente por medio particular. Bueno, esta, la TDPA, que está prácticamente en relación con la TD, quise poner el esquema, pero es prácticamente repetitivo en relación con la que ya vimos de TD, que hace únicamente los términos prácticamente son los mismos. Yo embarazada, si tengo todo mi esquema, únicamente me aplico la vacuna TDPA, ¿sí? Pero si no tengo el esquema completo de toxoide tetánico, pues entonces tendré que terminar el esquema completo y aplicarme también la vacuna. Es prácticamente repetitivo con relación a la anterior diapositiva. Ok. Entonces también está la siguiente, que es antineumocóxica, que también forma parte del esquema de los recién nacidos y que nada más se recomienda que esta vacuna se llegue a aplicar
en las personas de riesgo y también en el personal de salud, que somos los que estamos en contacto y que basta con una sola dosis que nos apliquemos. Si un ejemplo, si por ejemplo ahorita llegan ustedes y la hubiera, si se la aplican y a lo mejor ya duran 10, 15 años, ya no se la aplican, pues igual no pasaría nada, ¿sale? Pero tampoco la tiene la Secretaría de Salud. Ok. Y la influenza, antiinfluenza, pues también forma parte del cuadro del recién nacido, pero esta es una vacuna que año con año sí nos llega. Sobre todo, yo creo que como en noviembre es cuando se llega esta vacuna y que pues toda la población abierta puede ir a que se la ponga, no necesariamente tiene que ser parte de esa edad. Sin embargo, primero se trata de proteger al personal que mayor riesgo tiene, a las personas de que igual por edad o factores de riesgo tienen esa oportunidad de aplicársela, y de ahí, una vez que si sobra vacuna o que si ya se va a caducar, pueden traer a todos sus familiares, ¿sale? Ok, la vacuna del COVID. Pues yo creo que ahí todos nos tenemos que identificar con un esquema en especial. Por ejemplo, de acuerdo a la vacuna que se hayan aplicado, pues aquí vemos, por ejemplo, quien se aplicó Pfizer, cuántas dosis serían 2 las que se tuvieron que ver a aplicar. La AstraZeneca, también son 2 dosis, es la Gamaleya, que también son 2 dosis, la CanSino es una dosis, Coronavac 2 y la Johnson, que también es una dosis. Entonces aquí pues esto sí ya va a depender de la vacuna que cada uno de ustedes se haya aplicado, y los demás hasta ahorita el esquema de vacunación no nos dice más nada, porque pues el manual es hasta lo que es el 2021, es lo más reciente, pero lo que me comentaba la jefa de vacunas es que ahorita se cree que a partir ya se va a hacer como lo de la antiinfluenza, año con año, sobre todo en los tiempos de riesgo, que sería ya más entre noviembre, diciembre, va a llegar, y que ya va a ser estarse aplicando una vacuna, pues de refuerzo. Y muy independiente de la vacuna que te hayas puesto anteriormente. Ese es lo que nos dijeron, sin embargo no está documentado. O sea, esto sí, que quede claro, ¿sale? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta conmigo. La bibliografía que yo utilicé fue el manual de vacunación 2021, Gobierno de México, que es el manual más actualizado. Y pues cualquier pregunta, aquí estoy yo. Igual también está mi compañera Gloria, que tiene mucho conocimiento con respecto a esto y nos puede ayudar mucho. Muchas gracias. Agradecemos su participación a la maestra Araceli por su participación, pero previo a esto quisiera preguntar si tienen alguna duda, algún comentario. Creo que sí hay una pregunta. ¿La vacuna del papiloma se puede aplicar si no tienen ninguna dosis mujeres entre 40 a 47 años y si se pueden aplicar refuerzos en mujeres que sí tienen 2 dosis? Primer pregunta, si se puede aplicar, sí se puede. Yo les comentaba. Yo les platicaba un poquito que si ustedes tienen la oportunidad de comprar esa vacuna, sea la edad que sea, ustedes pueden aplicársela, ¿sí? Aquí nos menciona una edad, sí se puede aplicar la vacuna. Y con respecto a los refuerzos,
Eso no está documentado, que se deban de hacer más refuerzos. Basta con las vacunas que ya están en el esquema. Lo que sí me interesa comentarles que en aquellas pacientes, por ejemplo, que tienen el VIH-Sida o virus de inmunodeficiencia adquirida, son 3 dosis las que se deben de aplicar. ¿Sale? Creo que es todo, Cheli. Felicitaciones. Esperemos que no sea la última vez que nos acompañen. Muchas felicidades y gracias. Agradecemos a los presentes, así como a los que nos acompañan vía Zoom. Gracias, nos vemos la próxima semana.